Quiere hablarnos en esta tarde. Vamos a dar lectura a esta palabra. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, porque solo tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Nuestro corazón se abre delante de ti, Señor, para oír el consejo de tu voz. Y es esa voz la que queremos escuchar. Voz de Dios y no de hombre, Señor. Por lo tanto, en esta hora, yo ruego, Señor, que la gracia tuya, Dios mío, pueda abundar en nuestros labios, Señor, una palabra sazonada, una palabra, Dios mío, con autoridad, una palabra con el denuedo que nos da tu Espíritu Santo, Señor. Por eso, haznos, Dios mío, depositarios de tu palabra, de tu verdad, Dios mío, que fluya algo especial por tu Espíritu Santo en esta tarde, Dios mío, y los que están oyendo esta palabra sean ministrados profundamente, Señor, que esta palabra marque un antes y un después en sus vidas. Señor, a ti y solo a ti damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. La gloria para el Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y ese aplauso de alabanza al Señor, porque Él se lo merece. Él está aquí, Él nos va a hablar y estamos en el mejor lugar. Gloria al Señor. El título de este mensaje es: desarraigando la maldad de nuestro corazón. Desarraigando la maldad de nuestro corazón. Nosotros todavía estamos en este envase, en este cuerpo. Y nuestro cuerpo todavía nos liga, nos conecta a lo terrenal. Nuestro cuerpo tiene la herencia, el gen del pecado en un inicio. Y este cuerpo nos lleva inevitablemente a la muerte. Pero nosotros tenemos en nuestro corazón literalmente un salvavidas, que es la misma presencia y gloria de Dios en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. El hombre sin Dios está muerto. Va directo, cierto, al despeñadero espiritual. Dice la Biblia en Proverbios que hay camino que al hombre le parece recto, le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Para allá va el hombre, a una muerte eterna sin Dios. A menos que se encuentre con la vida, que es Jesús. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En un momento determinado de nuestra vida nos encontramos con la vida, con la verdadera vida. Y Él nos dio vida abundante y nos garantiza también una vida eterna en los cielos. O sea, a nivel del cuerpo también vamos a fenecer, a fallecer, a morir. Pero tenemos una esperanza, un seguro de vida. Tenemos lo que la Biblia llama las arras del Espíritu, que es una garantía de vida eterna. O sea que, aunque vamos a morir, ya estamos agarrados del cielo. Yo no sé si usted puede entender eso. Y aunque nuestro cuerpo mortal, ¿cierto?, vaya al polvo, en el momento de la muerte, nosotros estamos agarrados de las promesas de Dios. Nuestra morada ya está lista, preparada. Y si Cristo viniese ahora, los que han muerto ya en Cristo, los que han muerto, ¿cierto?, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, ellos se van con el Señor. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que vivimos, seremos arrebatados, seremos levantados por una fuerza irresistible. Analizando más ese versículo, y nos iremos con el Señor. A lo que quiero llegar es que por culpa de la raíz del pecado, de la maldad, es que hay una consecuencia. Claramente lo dice la Biblia en Romanos, que la paga del pecado es la muerte. O sea, la consecuencia, lo que viene tras el pecado, o primero puede ser la tentación, el placer de hacer algo que vaya en contra de los mandamientos de Dios, algo que produce un placer momentáneo, temporal, efímero, limitado, pero después, ¿cierto?, se concreta el pecado, y después el pecado da a luz, ¿cierto?, a la muerte. Eso lo dice el apóstol Santiago. Y habla de todo ese proceso. Habla de la concupiscencia, del pecado.
Cuando se genera el pecado en nuestro corazón y lo que produce el pecado y luego viene la muerte, vamos muriendo espiritualmente. Hay un peligro también, aún teniendo nosotros la vida de Dios, aún nosotros teniendo el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón. Al estar conectados con esta tierra por medio del cuerpo, fíjese bien lo que voy a decir, podemos desviarnos del camino hacia el cielo. Podemos desviarnos aún estando dentro de la iglesia, aún sintiendo la presencia de Dios, aún recibiendo el consejo bíblico, aún cantando, aún experimentando la presencia de Dios. Si nuestro corazón se aparta de los mandamientos de Dios, si nuestro corazón se desvía al pecado, vamos a cosechar inevitablemente la muerte espiritual sobre nuestra vida. Nos vamos a apartar, nos vamos a descarrilar, nos vamos a ir de la voluntad de Dios. Eso puede suceder y eso sucede. Está la eterna discusión teológica en diferentes líneas de diferentes iglesias, denominaciones, acerca de que si la salvación se pierde o no se pierde. Esa discusión siempre ha estado. Lo que nosotros enseñamos es que Dios en realidad no quita la salvación. Somos nosotros los que la perdemos. Somos nosotros los que nos podemos desviar del camino de Dios. Entonces quiero hablar en esta tarde acerca de las raíces de amargura y de los pecados o el daño que provoca el pecado y cómo esto, cierto, se desprende de un sentimiento tan fuerte, tan intenso, que está causando problemas en este tiempo en la casa de Dios, en la iglesia en general, que es la amargura. La Biblia nos habla de muchas cosas que a veces no percibimos porque nosotros pensamos que pecados como el adulterio, la fornicación o la mentira en diferentes grados, ¿cierto?, son pecados a los cuales Dios está más atento. Pero hay cosas como el afán, como la ansiedad, como la amargura, como la aflicción de espíritu, que dañan a mucha gente, ¿cierto?, en las relaciones interpersonales, pero también dentro de la iglesia. Y lo que dice también aquí el autor a los hebreos es tan peligroso, es tan delicado, que dice que por medio de una raíz de amargura, en una persona, en un hermano, todos en una comunidad pueden ser contaminados. O sea, el tema que está enfocando aquí el autor a los hebreos es fuerte, es delicado, es importante tratar de esto, hablar de esto. Desarraigando el mal de nuestro corazón. La amargura se aloja, se mete, puedo decirlo yo así, se incrusta en el alma. Es ahí donde se queda. Podría ser comparada, yo meditaba en esta tarde, puede ser comparada como los cálculos que vienen a los riñones o a la vesícula. Yo no sé cuántos han tenido esos problemas. Pero dicen que un cálculo en la vesícula, eso sí que duele, vaya dolor. Yo tengo familiares que han tenido ese problema y han tenido que ir al hospital y los han tenido que operar para sacarle los cálculos que son piedras, que es como un sedimento que se va, ¿cierto?, dando a través de los años. Eso es algo muy molesto. Y eso tienen que sacarlo sí o sí. He visto yo y he sabido de milagros de Dios, de sanidades, donde Dios ha borrado los cálculos. Pero eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces, a menos que haya un milagro, los cálculos renales o en la vesícula o donde sea, tienen que ser sacados en una operación quirúrgica. O sea, tienen que abrirte o tienen que meterte ahí unas pinzas y sacarte los cálculos. Bueno, la amargura es así. Provoca dolor. Y a menos que Dios intervenga en el corazón, en el alma, ahí profundo, aleluya, operando, la amargura no se va a ir. Usted puede mostrarse feliz en ciertas áreas de su vida, pero la amargura es tan sutil que a veces no nos damos cuenta. Hay gente que tiene cálculos, ¿cierto?, esto de lo que estoy hablando, y no se da cuenta hasta que experimenta el dolor. Cuando le vienen los dolores, ahí recién va
al médico, recién va a hacerse un chequeo médico cuando ya tiene los dolores. Es como el cáncer, que cuando la persona está sintiendo los síntomas, recién va y el médico le dice: si usted hubiese venido un año antes o 5 meses antes, algo hubiéramos podido hacer, pero usted vino tarde. ¿Por qué? Porque la gente suele ir al médico recién cuando tiene los dolores, cuando ya tiene los síntomas desde hace tiempo, y es ahí cuando los órganos ya están carcomidos ya por las células cancerígenas. Bueno, la amargura es así. Podemos mostrarnos felices en ciertas áreas, pero hay áreas sensibles en nuestra vida, en nuestro corazón, que están ahí, totalmente gangrenadas, totalmente dañadas, irritadas. Es por eso que a veces hablamos con hermanos y le preguntamos: ¿cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pero si nos enfocamos en un área específica, personal del hermano, en su área matrimonial, en su área íntima, o en su vida de oración, o en su vida espiritual, o en su vida familiar, o en su vida laboral, etcétera, de repente tocamos un área sensible y el hermano salta. Y al hermano no le gusta que le hablen de eso, y el hermano se cierra totalmente. Es que hay algo ahí incrustado, es que hay algo ahí metido en el corazón, en el alma de esa persona. ¿Cuántos están entendiendo la palabra del Señor? Esto es palabra de Dios, no es psicología, no es medicina. Lo que estoy hablando, hay conceptos a lo mejor que se parecen, pero no es. Esto es la palabra de Dios. El autor a los hebreos está diciendo: mirad, mirad, miren. Cuando la Biblia no introduce el versículo así solamente como, bueno, hay una raíz de amargura que puede haber. Dice: mirad, mirad. Ojo, ojo con esto, hermanos. ¿Me está siguiendo? Entonces esto puede ser comparado como los cálculos en algunos órganos y que causan tanto dolor. Es algo que tiene que ser sacado de raíz, o sea, en su totalidad. Asimismo, la palabra nos muestra y nos lleva a sacar la raíz de amargura. ¿Qué es amargura? Es un sentimiento de pena o aflicción o disgusto. La amargura es un sentimiento de pena, aflicción o disgusto. Eso es la amargura. En realidad todos podemos experimentar la amargura en un momento. ¿Cuál es el problema? Quedarse con ella. ¿Aló? Todos podemos experimentar amargura. Recibimos una noticia triste y viene la amargura a nuestro corazón. Una tragedia, viene la amargura a nuestro corazón. Alguien nos falló, viene la amargura a nuestro corazón, la aflicción de espíritu. El problema es quedarse con eso a medida que avanza el tiempo. Un mes y yo me quedo con eso. Un mes y yo me quedo con tal o cual asunto sin resolver con alguien. Y eso me deja amarrado en el alma. ¿Por qué hablamos de esto? Porque Dios quiere que su pueblo sea libre para alabarle, para fluir en su presencia, para seguir adelante en la promesa de Dios, para alcanzar lo que Dios está mostrando por fe, para avanzar en la visión. Pero si hay algo que nos está amarrando, aún en lo más mínimo, yo no voy a poder avanzar. Yo no voy a poder ver lo que Dios quiere que yo vea. Yo siempre voy a estar dando vueltas en el mismo círculo si yo no sano mi alma para poder ser libre, verdaderamente libre, para adorar y bendecir el nombre del Señor. Entonces yo me pregunto y la palabra le pregunta a usted, lo confronta a usted: ¿qué es lo que hay en su vida? ¿Qué es lo que hay en su alma que necesita ser sanado, que necesita ser ministrado por la presencia del Espíritu Santo de Dios? Que venga el Espíritu de Dios como bálsamo sobre su vida para sanar toda herida, todo resentimiento en su corazón. Eso es una semilla, por muy pequeña que sea. Aunque usted lleve 2 horas, un día, 3 semanas con algo en el corazón, ya es una semilla que, si sigue pasando el tiempo, va brotando y va brotando y va creciendo como una verdadera enredadera dentro de tu ser, hermano amado. Todos podemos experimentar amargura. El problema es cuando ésta se queda y se anida en el corazón. Lo que tenemos dentro es lo que nosotros expresamos. Siempre va a ser así. Lo dijo Jesús: el hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre del mal tesoro, o sea, de lo malo,
de lo pecaminoso, de lo inmundo, de lo hediondo, de lo cochino, de lo sucio, de lo asqueroso que hay en su corazón, saca esas cuestiones, las manifiesta, las expresa. Hay gente que aparece, ¿cierto?, en el camino del Evangelio, gente que aparece, aquí estoy yo alabo al Señor, y uno observa nada más. Porque todos podemos decir amén, gloria a Dios, aleluya, yo leo la Biblia, yo oro, yo alabo al Señor. Pero dejemos que el tiempo avance para ver los frutos que esta persona está dando. Los frutos o las obras. Porque la carne no tiene frutos, siempre lo digo, son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, en algún momento el carnal se va a manifestar. Aleluya. Gócese, porque aquí no hay carnales. Aquí hay árboles frutales de bendición para la gloria de Dios. El fruto se muestra, el fruto se ve. La naranja, el damasco, las nueces se ven. Y nos alimentamos y son de bendición. Pero las obras también se ven. También se ven. También se ve el árbol seco, que está listo para recibir el hachazo, leña y al fuego con él. Dios es el que hace la obra. Hay trigo y hay cizaña, también hay maleza. Ya le voy a hablar de la maleza. Entonces, lo que tenemos dentro es lo que expresamos. Por fuera podemos aparentar que estamos bien y que somos espirituales, pero es la obra que hacemos la que demostrará si hay fruto para Dios en nuestra vida o no lo hay. Qué importante es esto, hermano. Y lo que dice el autor aquí realmente me sacude. Estoy con otra versión que dice lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno caiga. La versión 60 que hemos leído dice: deje de alcanzar. Bueno, las dos cosas son terribles. Que alguno caiga de la gracia de Dios. Ojo, miren, no sea que alguno caiga, deje de alcanzar la gracia de Dios. Si hay algo terrible que puede ocurrir en nuestra vida, es dejar de alcanzar la gracia de Dios. Es vivir sin esa gracia de Dios. Todos los días experimentamos la gracia de Dios, aún en cosas que no alcanzamos a percibir, imperceptibles, pero la gracia de Dios está ahí. Hay un peligro que cuando nos desconectamos de la presencia de Dios, de la vida de Dios, de la oración, de la comunión con Dios, empezamos a vivir por nuestra propia cuenta, aunque tengamos el nombre de cristiano, aunque seamos cristianos nominales. Pero hay muchos hijos de Dios, ¿cierto?, que se quedaron solo con esa promesa y viven toda su vida en sus propias fuerzas. Pero qué glorioso es vivir bajo la gracia de Dios. Cuando usted sabe que su trabajo, que lo que usted tiene, Dios se lo dio. Que su hogar, que lo que usted tiene, se lo dio Dios. Y toda la gloria es para Él. Que sus estudios, lo que usted ha logrado, es de Dios. Y que sin Dios usted no hubiera podido lograrlo. Es diferente a esa persona que dice: yo lo hice. No, para Él es la gloria, la honra y la alabanza. Yo vivo, usted vive, vivimos bajo la gracia de Dios. Y dentro de la iglesia la gracia se puede manifestar en cantar con gracia, en alabar con gracia, en predicar con gracia, coordinar con gracia, orar con gracia. Se nota cuando alguien, cuando un varón, cuando una mujer tiene la gracia de Dios. Aleluya. Se nota cuando un hombre, cuando una mujer, un hijo, una hija de Dios tiene la gracia de Dios. Aleluya. Eso se nota. No se puede explicar con palabras. Lo único que podemos decir es: esa persona, ese hermano cuando canta, ese varón, esa mujer cuando canta, esa hermana cuando canta, ese hermano cuando habla en la radio, ese joven cuando habla en la radio, tiene algo especial. Eso se llama gracia de Dios. Bendito sea Dios. Hace muchos años, estando en otra radio, cuando recién empezamos, fueron unos chicos universitarios de la carrera de periodismo, ya estaban por titularse. Y llegaron a la radio y me dijeron: queremos hacerte una entrevista, tú trabajas acá, queremos ver cómo hablas. No, ¿cómo hablo yo? Es que yo no soy locutor, les dije yo. Yo soy predicador, yo hablo de la Biblia, yo hablo de Jesús. De eso hablo yo. Bueno, pero no importa, habla lo que quieras. Sí, pero es que yo hablo, yo predico la palabra. Yo lo que voy a hablar aquí no voy a hablar las noticias, ni el partido de fútbol, yo voy a hablar de la Biblia.
Bueno, habla lo que quieras, pero nosotros venimos a hacer una tarea de la universidad, ¿cierto? Somos periodistas y queremos, ¿cierto?, entrevistarte a ti. Era un chico y una chica que fueron. Entonces yo salí al aire, ¿cierto?, con una cortina musical y bueno, queremos darle ánimo a toda la gente, que es lo que hacemos todos aquí cuando usted escucha la radio, con esas palabras. Y cuando yo los miro estaban impresionados. Pero ¿estás seguro que tú no estudiaste?, me dijeron. Yo no he estudiado nada, les dije. Pero cuando tú no te has preparado nada para hablar, nada, porque no, yo nada. Yo aquí lo único que hago es orar todo el día, escuchar predicaciones todo el día. Estoy aquí trabajándole al Señor. Y ellos se miraban y decían, pero tú deberías estudiar porque tú vas a ser periodista, me dijeron. Tú tienes toda la pasta para ser periodista por cómo habla. No, es que ustedes no entienden una cosa. Que esto no es ni periodismo, ni locución, ni impostación de voz, ni nada. Esto es la gracia de Dios. Y lo que ustedes sintieron aquí, lo que ustedes ven aquí, es la gracia de Dios. No es otra cosa. Pablo, denle ese aplauso al Señor. Pablo siendo usado por Dios, milagros extraordinarios. Levantando muertos, predicando. Sembrando la palabra del Señor, él llegó a decir, por la gracia de Dios, soy lo que soy. O sea, este varón Pablo, el apóstol Pablo, pudo vivir 100% bajo la gracia. 100% bajo la gracia. Porque hay cosas que nosotros hemos logrado. Hay gloria de Dios y hay grandeza de Dios en aquellos hombres que no eran nada y Dios los levantó. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil para avergonzar a los fuertes. Hay gloria y grandeza cuando Dios levanta a una mujer que no era nadie, que pudo haber sido una prostituta en la calle. Dios la levanta para su gloria. Eso es grandeza y gloria de Dios. Nosotros quizá nos hemos preparado un poco, hay algo de experiencia, pero eso somos nosotros en nuestra propia fuerza. Por eso cuando yo introduzco la oración le pido a Dios, Señor, anúlame por completo, Señor, que sea tu gracia, que sea tu presencia. O sea, vivir bajo la gracia de Dios, necesitamos la gracia de Dios para todo. Pero la amargura, que es el tema que estamos tocando, nos puede llevar a perder, a dejar de alcanzar o a caer de la gracia de Dios. No solo con el adulterio caes de la gracia de Dios. No solo con el robo caes de la gracia de Dios. Con la amargura en tu corazón anidada puedes caer y dejar de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien, no sea que alguno caiga de la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, que es algo que me estorba, que no puedo seguir porque esa cuestión está ahí delante mío. Y por ella muchos sean contaminados. Conforme a lo que explica el contexto, la raíz de amargura puede referirse a algún o a cualquier judaizante en ese tiempo que apartara a los creyentes hebreos de la gracia de Dios y los hiciera volver a los ritos del judaísmo. O sea, en aquel tiempo esta carta es escrita para los hebreos y la gran lucha que había, ¿cierto?, frente a la obra del Señor, o sea, lo que le hacía frente a la obra del Señor eran los judaizantes que llegaban a envenenar un lugar, a sembrar, ¿cierto?, esta semilla de discordia, de disensión, de división, para decirles, no, eso de la gracia de Dios no es verdad. Tenemos que seguir los ritos, los mandamientos que siempre hemos seguido. Ese es un tema interesante porque andan algunos hablando lo mismo que los judaizantes de aquel tiempo. Entonces, algunos caían en esto. En Galacia cayeron y Pablo los retó duramente en su carta. Usted la puede leer. Oh, Gálatas insensatos, Gálatas necios. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Ustedes dejaron la gracia de Dios, ustedes volvieron, ¿cierto?, a ser esclavos cuando tenían toda la oportunidad de ser libres. Están pues firmes a la libertad con que Cristo les hizo libres. Pero, hermanos amados, volver a la esclavitud es volver a esa amargura, a esa impotencia, a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y lo que causaban estos judaizantes en ese tiempo era que la gente dejara de disfrutar a Cristo, su presencia, su gloria, su poder, su desarrollo en el interior de esos cristianos para volver a la esclavitud, a la ley. Eso era lo que pasaba literalmente, pero espiritualmente también esto nos habla a que cualquier cosa anidada en nuestro corazón nos puede estorbar para seguir adelante creciendo en la gracia de Dios. Amén. Usted puede ser un buen lector de la Biblia, usted puede cantar, usted puede orar mucho, pero si hay amargura en su corazón,
de nada le sirve. Es más, fíjese lo delicado que es esto. Vuelvo a reiterar, usted puede orar 5 horas al día, gloria a Dios. Usted puede leer la Biblia 10 capítulos al día, gloria a Dios. Usted puede hablar en lengua, usted puede danzar, usted puede cantar, gloria a Dios. Pero si hay amargura en su corazón, eso le estorbará. Y es más, por medio de lo que hago dentro de la iglesia puedo contaminar a otros. O sea, si yo tengo amargura y canto, voy a ministrar amargura. Aunque yo cante alegre los creyentes, alegre los creyentes, alegre los creyentes. Si estoy con amargura en mi corazón, yo no estoy repartiendo alegría a nadie, estoy repartiendo amargura. Por eso es importante que a quien escuchemos o quien se pare adelante o a quien podamos oír o de quien podamos oír el mensaje de Dios, predique la palabra de Dios. Porque hay gente que se para adelante en los púlpitos con una amargura en su corazón y con una impotencia de algo que sucede en su propia vida, y uno se da cuenta inmediatamente. Las heridas que tiene y empieza, cierto, a hablar desde su dolor. Como se dice vulgarmente, este está respirando por la herida. Y ahí tenemos a predicadores que predican con vehemencia, con denuedo, con arrojo, pero lo único que están hablando, hermano amado, están desparramando, no están recogiendo con Cristo, están desparramando. Hieren, dividen con sus palabras. O sea, matan a las personas espiritualmente. Yo he escuchado esos mensajes, hermano, que a veces brotan del dolor de la persona. Gente que ora y que es buena para orar, gloria al Señor, pero cuando se pone a orar, Señor, estos hermanos están mal, el pastor está mal, el pastor aquí, esta iglesia, Señor sana, no, porque estamos todos mal. Oh, Dios mío, Señor, la oración del hermano. ¿Cuándo nos vamos a levantar así? O sea, podemos estar orando toda la noche, pero si oramos en ese enfoque, hermano amado, ¿para qué vamos a seguir? O sea, hay gente que literalmente no sabe orar, no lee la Biblia, no sabe lo que es conectarse con el Padre, pedirle a Dios, Señor, tu presencia, y que la presencia del Señor descienda a nuestra vida. Hay gente, hermano, que cree que orar, fíjense bien en lo que voy a decir, y los que tienen lápiz y papel, que son algunos buenos para anotar, que lo hagan, no hay problema. Hay gente que cree que la oración es orar y hablar hasta que Dios nos escuche, cuando la oración es todo lo contrario. La oración es orar hasta oír la voz de Dios sobre nuestra vida. Lo reitero, orar no es orar hasta que Dios me escuche. La oración es orar hasta escuchar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos escuchan a Dios cuando oran? ¿Cuántos lo escuchan a Él? Y oramos y clamamos, Señor, hasta que sentimos esa paz. Y nos levantamos con esa paz, con esa victoria, porque el Señor nos habló. Porque pusimos todas nuestras cargas sobre sus hombros, aleluya. Y Él lleva nuestras cargas y nos levantamos, aleluya, renovados, revitalizados, vivificados. Pero eso muchas veces no sucede en nuestro corazón. Recuerdo hace mucho tiempo, hace muchos años, estábamos donde unos amigos, donde unos hermanos, yo era joven. Y yo compartía con mucha gente en diferentes iglesias. Estábamos con unos jóvenes en un estudio de grabación haciendo música, ¿cierto? Y se nos hizo tan tarde que nos quedamos todos a alojar en la pieza, en la habitación del hermano. Y el pastor tenía un estudio de grabación, algo así como la radio. Y ahí estaban todos los equipos. Entonces nosotros pusimos unas colchas ahí, arreglamos con unos amigos, unos hermanos jóvenes, y nos quedamos a dormir. Al lado había un templo, igual que acá, un templo. Entonces estábamos todos durmiendo. Y yo de repente despierto como a las 6 de la mañana y escucho a alguien que estaba orando, gimiendo, ¡Padre! ¡Espíritu Santo! Y yo digo, ¿quién? Alguien está orando. Entonces yo despierto y empiezo a escuchar que alguien había entrado a la iglesia y había oración a las 6 de la mañana en el templo, y ese hermano estaba orando. Yo dije, gloria a Dios, aquí el pastor tiene gente orando temprano, gloria al Señor, esta iglesia. Pero como el hermano me despertó, estaban todos los otros jóvenes durmiendo en esa sala, y yo empiezo a escuchar la oración del hermano, porque estaba orando muy cerca, muy próximo a donde estábamos nosotros durmiendo. Él no sabía que nosotros estábamos ahí, que habían como 6 jóvenes durmiendo ahí, y él estaba orando. Y cuando empezó a orar y siguió sus oraciones, yo empecé a escuchar, hermano, Señor, mira a este hermano, y empezaba a darle al hermano delante de la presencia del Señor. Mira este hermano aquí, este hermano me dijo esto, este hermano, en mi corazón hay un odio, Señor.
Y mira, esta hermana, en mi corazón hay un rencor contra ella, mi Dios. Tú conoces, por lo menos se confesaba, decía yo. Pero yo decía todo lo que ora este hombre. O sea, por eso dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Y si dice que hay una oración eficaz es porque hay oraciones ineficaces. O sea, hay oraciones que no sirven para nada, aunque suene fuerte, hermano. Aunque suene fuerte que yo lo diga. Hay oraciones, hermano, a lo mejor, y yo me imagino donde el Padre está con el Hijo, con el Arcángel Miguel, y dice, ¿pero qué está orando este? Está remando para el otro lado. Cuando tiene todas mis promesas, lo único que hace es protestar, reclamar, quejarse. Cuando yo lo he bendecido, ni siquiera me ha agradecido. Ni por el día, ni por el aire que respira me agradece. Puro veneno este hombre. Y el hermano ahí estaba orando. Estaba orando y repartiendo veneno para todo el mundo, hermano. Y después se levantaba, gloria a Dios. Aquí estoy orando a las 6 de la mañana. ¿De qué le sirve? ¿De qué le servía al pobre hermano si estaba lleno de rencor, lleno de resentimiento, lleno de envidia, lleno de ira, lleno de veneno? Este mensaje nació y yo daba un adelanto hace días atrás. Cuando llegamos a nuestro hogar con mi esposa, una casa con la que el Señor nos bendijo, llegamos al patio y el patio estaba virgen, una tierra prístina, una tierra hermosa. Cuando yo vi el patio de la casa, yo dije, aquí algún día voy a hacer una huerta, voy a poner un invernadero, vamos a plantar cilantro, tomate cherry, acelga, rábanos, cilantro, perejil, chascú, aleluya. Una huerta. Como mi abuelita en el campo, como mi mamá en su patio también. Yo algún día voy a hacer una huerta. Quedaron las puras ganas de hacer la huerta. Pasaron los días, los meses. Yo sé que yo hablé de esto un poquito, pero ahora sí estoy hablando de este mensaje. Por este mensaje, desarraigando la maldad de nuestro corazón. Y con esto estoy terminando, hermano. Pasaron unos meses, unos cuantos meses, 3, 4 meses. Y un día, ¿cierto? Veo por la ventana el patio y había una maleza más grande que yo. Había una maleza, hermano, pero impresionante cómo había crecido todo eso. Y yo me acordaba, ha llovido, salía el sol, llovía. Entonces dije, esto creció. Y no eran plantas, no eran árboles que yo sembré, no era pasto que yo sembré. Cuando salgo al patio a ver, era pura maleza. Era cicuta venenosa que no sirve para nada. Estas flores blancas. Cardos. Así unos cardos de este porte, hasta con flores hermosos, verdes. Había de todo tipo de plantas, pero todo era maleza. Nadie lo había plantado, nadie lo había dejado ahí, eso brotó. Fíjese que la amargura brota. Así crece, brota. Entonces yo dije, lo que hay que hacer aquí es cortar todo esto. Pero después pensé, si yo corto la maleza, ¿de qué me sirve cortarla? ¿De qué me sirve cortarla si va a volver a crecer? Y a veces nosotros como hijos de Dios estamos cortando una maleza, pero la raíz, ¿qué dice Hebreos? La raíz, no dice la flor, no dice el fruto, no dice la copa, no dice la rama, no dice las hojas, ¿qué dice? La raíz de amargura. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Yo me di cuenta que todo ese patio con esa tierra hermosa estaba toda árida, reseca la tierra y todo lleno de malezas. Yo dije, aquí hay que darse la gran tarea de ponerse unos guantes y sacar todo de raíz y de raíz. Nos dimos esa tarea con mi esposa. Sacamos 6, 7 bolsas de basura llenas de maleza, ¿cierto? Lo más interesante fue darme cuenta que a pesar de todo ese trabajo, la maleza sigue creciendo. Y qué dificultoso es sacar la maleza. Habían plantas que tenían como 10 raíces, que yo sacaba una, después tenía otra raíz y otra raíz y otra raíz y otra raíz y otra raíz más. No la podía sacar nunca la cuestión.
los cardos de este porte, sacando los cardos y los diferentes tipos de maleza, porque hay diferentes cosas que siembra el diablo en el corazón. Envidia, celo, maledicencia, las obras de la carne, son diversas. Y todas esas cosas porque había toda una flora ahí. Distintos tipos de plantas, pero esta cuestión nadie la ha plantado, esto brotó espontáneamente. Y hay que sacarlo de raíz porque esto ha secado la tierra y esto que hace que el patio de mi casa se vea horrible. Y me doy cuenta, ahora está un poco más limpio, pero sigue creciendo la maleza. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que darse el trabajo de sacar todo, de trabajar la tierra y de sembrar una buena semilla para que dé un buen fruto. Y esto, Dios me hablaba mientras yo hacía eso, Dios me hablaba. Porque yo no tengo tiempo ahora para hacer eso. No tengo tiempo como para labrar la tierra. Tendríamos que pagarle a alguien, contratar a alguien o para que vaya. O los jóvenes que me vayan a ayudar, no lo sé. Pero hay que darse el tiempo un día para hacer eso, porque es una gran tarea y labrar eso y preparar eso. Y el antejardín también y todo eso está, pero se ve mal. Y yo digo, Señor, es lo mismo en lo espiritual. Vemos crecer la maleza frente a nosotros. Vemos crecer la maleza frente a nosotros y nos damos cuenta que la maleza sigue creciendo y la tratamos de sacar y la tratamos de cortar, pero vuelve a crecer, y nos damos cuenta que todo se está contaminando y que todo se ve mal, aunque aparentemente yo estoy bien. Sígame en lo que estoy diciendo. Y lo mismo que digo yo, que no tengo tiempo para limpiar el patio, lo mismo sucede en lo espiritual. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para ayunar, no tengo tiempo para congregarme lo suficiente, no puedo porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer esto, porque no tenemos tiempo para cultivar nuestra vida de oración, no tenemos tiempo para cultivar nuestra vida espiritual. No nos interesa, pero si a usted no le interesa y usted deja el tiempo de oración, deja el tiempo de congregarse, deja el tiempo de buscar la presencia de Dios, sí o sí la maleza va a brotar en su vida. Es por eso que veo en muchos lugares y veo a hermanos amargados, veo a hermanos, hermanas tristes, afligidas de espíritu, que no pueden adorar a Dios, que no son libres para levantar sus manos, que están totalmente encadenados en su vida espiritual, porque están llenos de maleza, llenos de cardos, llenos de espinos en su caminar por la maleza que ha crecido en su corazón. Lo que hay que hacer es pararse con autoridad y decir: yo voy a desarraigar la maldad. Un pasaje y termino con esto, Mateo 15, versículo 10. Es Jesús hablando, que dice: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Verso 12, entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Fíjese en el verso 13, por favor, que es de lo que estamos hablando. Pero respondiendo él le dijo, mire la respuesta que les dio. Respondiendo él dijo: toda planta. Fíjese lo que él utiliza para explicar esto. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Vamos a hacer una pausa aquí. Desarraigada, o sea, al Padre no le gusta que crezca algo que no sea de él. Y él no se anda con chicas. Él no va a adornar los cardos. Él no va a sacarlos por encima. El Padre los desarraiga. Al Padre no le gusta. Esta cuestión está en tu vida, siga adelante con esa cuestión. Esta cuestión está en tu vida, o la cortas, o sigues adelante, o la cortas. El que es santo, santifíquese todavía. El que es inmundo, practique la inmundicia todavía. O sea, al Padre, a Dios, le gustan las cosas claras. Toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. No dice cortada, dice desarraigada. El mal hay que sacarlo de raíz, señores. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la tierra, en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón, fíjese bien,
salen los malos pensamientos, los homicidios, fíjese la maleza, lo que hay ahí, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y podríamos seguir, las envidias, las copuchas, los pelambres, las mentiras. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Fíjese bien lo que dice Jesús, desarraigando. Y todas las cosas que se desprenden de las cosas que el Padre no ha plantado. En el campo se siembra trigo. Yo todavía recuerdo la escena. Cerca de Vilcún, un campo lleno de trigo que sembraban mis abuelos. Hectáreas y hectáreas de trigo. La puesta de sol sobre el trigo iluminando el trigo. Mi abuelo me dice, yo tenía 7, 8 años, y me dice, anda y saca la maleza. La maleza es toda la planta que tú ves parada. Lo que ves inclinado es el trigo. Y el peso del trigo hace que la espiga se incline. Entonces todas las plantas que tú veas, sácalas. Y yo entré por el trigo y miraba hacia arriba porque yo era pequeño. Y el trigo maduro. Y empecé a sacar todo lo que no era trigo. Era imposible que yo pudiera hacerlo solo. Y yo decía, qué gran tarea es esta de sacar la maleza o de separar la maleza, pensaba yo. Pero fíjese que en eso aún nosotros podemos aprender. ¿Cuántas cosas en la viña del Señor? Veneno, arañas, envidias, disensiones, pleitos, contiendas. Eso no debe estar. Eso hay que desarraigarlo, hay que sacarlo de raíz en nuestro corazón. Y una conclusión que yo podía meditar cuando yo estaba en ese patio sacando la maleza, es que es más fácil que crezca la maleza espontáneamente en un lugar que sembrar un árbol que dé buen frutos. Se necesita una mantención diaria para eso. Se necesita invertir, pagar un precio y estar regando el árbol cada día. Por eso, si usted está aquí echando raíces en el Evangelio, en este lugar, y usted dice, me he demorado mucho, no, usted está creciendo un árbol que va a dar frutos. No se desespere si usted no ve algo tangible todavía en su vida espiritual. Usted está en desarrollo, pero eso requiere mantención. Hay gente, hermano amado, que ni siquiera ha dado un brote y ya se quiere ir de la iglesia por algo que le pasó. Inmaduros. No aguantan el proceso de crecer, de echar raíces hacia abajo, alabado sea el Señor, y de extenderse con las ramas, con las hojas, con los brotes y con los frutos. Es un proceso de años. Y mientras más fuerte sea el árbol, como el roble, más años son. Mientras más jugoso sea el fruto, más años son, hermano, de preparación, de echar raíces, de estar en un buen lugar y asentarse en ese lugar. Gloria al nombre del Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquel que medita en su ley de día y de noche, o sea, usted es un cristiano que debe estar trabajando día y noche por mejorar su vida espiritual, por mejorar su regadío, por mejorar su tierra, por abonar su tierra, para crecer de la mejor manera en el lugar donde Dios le ha puesto. Aleluya. Pero si usted es un hermano de estos que se quejan, de estos que protestan por todo, que replican por todo, que no les gusta el mensaje, que no lo pueden comer, que están pensando en irse, que están cavilando en su corazón, no, que yo no quiero ofrendar porque es mucho, no, que yo no quiero seguir adelante porque yo no creo en lo que los hermanos están haciendo, hermano, usted no está sembrando de buena manera. Usted va a crecer, y si va a crecer chueco, torcido. Usted tiene que crecer para la gloria de Dios. Pero para eso tenemos que desarraigar el mal de nuestro corazón, porque de un sentimiento de amargura se desprenden muchas cosas más. Yo podría seguir hablando, hermano, pero quiero dejar esto hasta acá. He visto testimonios, hermano, de iglesias cómo se dividen ministerios por completo por una raíz de amargura, porque alguien se peleó con alguien, porque alguien se distanció con alguien, por cosas, hermano, de esta índole. Hay ministerios que han fracasado y que han tenido que cerrar sus puertas. Otra versión dice de este versículo
15 del capítulo 12 de Hebreos. Cuídense unos a otros. Ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren vivir bajo la gracia de Dios cada día, hermano? Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Usted conoce su vida, su corazón, su alma. Si hay resentimiento, si hay algo en su corazón. La falta de perdón es un problema